Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Buenos días, hermanos, amigos. La Iglesia de Condevilla San Germán les da una cordial bienvenida a este culto dominical en este día 4 de octubre. Nos alegramos el poder todos juntos disponernos a escuchar la palabra de Dios. Y veamos qué nos dice el texto bíblico de este día. Y está en Hebreos 2, versículos del 1 al 18. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Palabra de Dios. Vamos a orar para pedir protección, dirección y revelación. Oramos. Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra, Padre Santo, te pedimos a ti que nos guíes, Señor. Te pedimos por tu protección. Señor precioso, protégenos. Protégenos en este tiempo de prueba, Señor precioso. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia. Pedimos también tu dirección. Guíanos, Señor, a través de todo este culto, desde el comienzo hasta el final, Señor, a través de las alabanzas, del tiempo de oración y del mensaje. Padre Santo, a su vez pedimos, Señor de los cielos, por revelación de tu palabra, que tu verdad llegue a nuestros corazones y abra nuestro entendimiento. Oh Señor precioso, a ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos este tiempo, sí, con una preciosa alabanza. Yo veré. La escuchamos.
Amada iglesia, Dios te bendiga. Después de haber adorado, cantado al Señor Jesucristo, nuestro pastor, hoy, primer domingo del mes de octubre, amada iglesia, entremos juntos a disfrutar adorando en la mesa que nuestro Señor Jesucristo nos ha invitado a usted, a mí y a todas nuestras familias a participar de la cena del Señor. Recuerda, preciosa iglesia de Jesucristo nuestro pastor, la cena fue instituida por nuestro amado Salvador Jesucristo para recordar siempre y tener bien presente su sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre por usted y por mí. Y es por eso que todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que nos hemos entregado totalmente a Jesucristo, tenemos este privilegio, este honor, esta bendición de Dios de participar de la cena del Señor. Recuerda, amada iglesia, la iglesia del primer siglo le llamaba a la cena del Señor la fiesta de amor en honor a Jesucristo y en honor a su iglesia. Por eso, como iglesia, en Condevilla San Germán, hemos estado anunciando hace varios días para preparar nuestros corazones, para prepararnos espiritualmente. Pero también hemos avisado a la iglesia para preparar en casa el pan que simboliza el cuerpo de Jesucristo que fue destrozado en la cruz del Calvario. También hemos preparado el jugo de uva que simboliza la sangre de Jesús, nuestro Dios. Qué bueno que en esta semana usted y yo hemos preparado el pan que simboliza el cuerpo de Jesucristo. Hemos preparado el jugo de uva que simboliza la sangre de Jesús, nuestro Salvador. Participan de la cena del Señor todos los miembros bautizados de una iglesia cristiana evangélica que estén bautizados por inmersión, como manda la palabra de Dios. También participan aquellos que están en plena comunión con Dios y están dispuestos y están listos para reconciliarse con Dios y con su prójimo. Porque eso es lo que ordena la palabra del Señor, para que usted y yo tomemos la cena del Señor con dignidad, con un corazón limpio y con un corazón agradecido. Escuchemos la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, del verso 27 al 32. No te preocupes si no tienes una Biblia. Si lo tienes, los puedes abrir. Ahí aparece en pantalla el verso 27 de este capítulo de 1 Corintios. Dice así: de manera que cualquiera, dice Jesucristo, que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, ¿qué más dice? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es muy serio, tomar la cena del Señor. Verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, dice el verso 30, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice duermen,
significa que muchos creyentes en la iglesia en Corinto habían fallecido, habían muerto por no prepararse espiritualmente para tomar la cena del Señor. Vayamos al verso 31, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este es el consejo que nos da Dios en su palabra para que podamos orar y podamos prepararnos, amada iglesia, ahí en casa, con tu familia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a prepararnos orando a nuestro buen Padre Dios. Oremos ahí en casa, con la familia. Preparemos nuestros corazones antes de tomar la cena del Señor. Oremos. Hermoso Padre Dios, gracias por este honor, por este regalo, este privilegio de adorarte con tu cena. Gracias porque me has invitado hoy a tu mesa a participar de la cena del Señor. Esta cena, Padre, que simboliza tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso hoy vengo a tus pies, me humillo y suplico misericordia. Padre, perdona mis pecados. Perdona mi pecado de pensamientos, pecados de actitudes, pecado de acciones, Señor. He ofendido, he dañado tu corazón, he ofendido a otros, he afectado a otros, Señor. Por eso hoy vengo a pedirte perdón antes de tomar tu cena, porque no quiero, Padre, tomar juicio. No quiero tu disciplina, Padre. Por eso hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que me perdones. Me aparto de toda maldad. Estoy listo para pedir perdón a mi esposa, a cualquier ser querido, a cualquier prójimo que he ofendido, y voy a restituir lo que he dañado y he agraviado, Señor, como señal que me arrepiento de todo corazón. Padre, gracias por perdonarme con la sangre de Jesús. Gracias, Padre, porque tengo paz y puedo acercarme a tu mesa, amado Jesús, y puedo compartir y puedo servirme de la cena del Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amada iglesia. Amén. Vamos entonces a servirnos de la cena del Señor. En cada familia hay personas ya dispuestas por la familia, separadas por Dios, para que puedan servir el pan que simboliza el cuerpo de Jesucristo y puedan servir también el jugo de uva que simboliza la sangre de Jesús. Amados y amadas en Cristo Jesús, en casa entonces comencemos a repartir, comencemos a servir el pan y el jugo de uva. Agradecidos al Señor, usted ahí reciba en casa el pan y el jugo de uva. Recuerda que esos elementos simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Usted recíbelo, póngase a orar, agradécele al Señor. Dile que Él es bueno contigo. Dale gracias por este privilegio de recordar su muerte en la cruz del Calvario. Y si tienes una necesidad ahí en casa o en familia, o una necesidad quizás también en la iglesia, pídele al Señor. Si es una necesidad de sanidad, de provisión económica, necesitas reconciliación en las familias, paz en la familia, sea lo que sea tu necesidad,
Dios es bien bueno. El Señor escucha la oración de cada uno de sus hijos. Muy bien, ¿ya todos tenemos la cena del Señor? Bien, antes de servirte, escucha lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 11, del 23 al 26. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Verso 23, ahí está en pantalla. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. El Señor tomó el pan, dio gracias y lo partió. Y dijo Jesús, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Luego también Jesús tomó, dice, la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amada iglesia, entonces sirvámonos, ya que Dios nos está dando su bendición. Sirvámonos de la cena. Sirvámonos en simultáneo el pan. Sirvámonos el pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, amada iglesia, sirvámonos del jugo de uva, que simboliza la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Sirvámonos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gloria a nuestro Padre Dios. Gloria a Jesucristo. Honor y alabanza al Espíritu Santo. Escucha lo que te dice Dios en 1 Corintios 11:26. Ahí está en pantalla. Dice Dios, así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amado y amada en Jesucristo nuestro pastor, no permitas que nada en esta vida impida este tiempo solemne y hermoso de poder recordar en tu corazón, renovar en tu corazón tu pacto, tu amor, tu fidelidad, tu gratitud a Jesucristo nuestro Dios. Si usted es un hermano de años de la iglesia, usted tiene mucho tiempo de creyente, usted sabe muy bien en su corazón, nada tiene que impedir que usted participe de la cena del Señor. Hágalo como testimonio para tu familia, como testimonio para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, vamos a orar. Oremos a nuestro buen Padre Dios. Hermoso Padre Dios, bello y precioso Jesucristo, maravilloso Espíritu Santo, gracias por darnos hoy tu cena. Gracias porque hoy hemos renovado nuestro amor, nuestra fidelidad y nuestro servicio a ti, porque hoy hemos traído a nuestra mente, hemos recordado
tu sacrificio, tu sangre derramada en esa cruz, tu cuerpo que fue herido por mis pecados, por mi salvación y por darme la vida eterna. Gracias, querido Jesús. Lo seguiré haciendo. Seguiré tomando tu cena hasta el día en que tú vuelvas a la tierra o hasta el día en que lleves a cada uno de tus hijos a tu presencia. En ese día, Padre Dios, tomaremos la cena contigo allá en el cielo. Tú serás el que servirás a cada uno de tus hijos. Padre, gracias. Toda la honra y la gloria sea solamente para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amada iglesia, en Condevilla San Germán. Amén. Amén, apreciado oyente. Hay gozo en tu corazón. Hay gratitud por participar en la cena del Señor. Gloria a Jesucristo para siempre. Continuemos con este servicio especial de adoración a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Estos son los anuncios para hoy. Devocional diario. Continuemos todos los días a partir de las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Volvamos a la pureza de la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Sigamos firmes en devocionales todos los días en el WhatsApp de nuestra iglesia. Casas de oración en cadena, en 3 horarios, a las 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Hermanos, regresemos a la pureza de confiar en Dios como al comienzo de la iglesia. Sigamos orando, participa con tu familia y envía tu confirmación que estás en oración al WhatsApp de la iglesia. Ya comenzamos a orar en vivo todos los sábados a las 9 de la mañana vía Google Meet. Haz de tu casa una casa de oración. Dios responde a la oración de su pueblo. Toda la iglesia en Condevilla San Germán damos gracias a Jesucristo por las oraciones contestadas. Dios salva, sana y atiende a sus hijos que confían en Él. Envía tus testimonios y tus motivos de oración para el mes de octubre. Escuela de Discipulado Virtual. Todos los martes el curso rotativo Mi Nueva Alianza con Dios a las 8 p.m. Ingresa a estudiar la palabra de Dios. El enlace aparecerá en el WhatsApp de la iglesia. Culto de oración y clamor. Todos los jueves a las 7 de la noche vía YouTube y Facebook. El próximo jueves seguimos con la serie Orando con la Palabra de Dios. Te esperamos. Reunión de adultos mayores Red Ágape. Este sábado seguimos la reunión de la red vía Google Meet a las 6 de la tarde. Adultos mayores creciendo en la Palabra de Dios. Reunión juvenil Red Hack. Este sábado continúa la reunión juvenil vía Google Meet a las 8 de la noche. Jóvenes renovándonos en la Palabra de Dios. Culto de adoración. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana estará disponible además durante todo el día vía Facebook y YouTube. Adoremos al Rey del Universo y compartamos el mensaje de Dios con otras personas. Conferencia a la familia. Amados en Cristo, abramos el corazón para participar de la conferencia virtual a la familia del 15 al 18 de octubre. La apertura será en el tiempo de oración el miércoles 14 de octubre con la predicación del pastor Luis Alberto Juárez, de nuestra Iglesia Madre en San Martín de Porres. En pantalla aparecen los 4 talleres a los cuales te puedes inscribir, llamando a los números que aparecen debajo de cada taller, al cual quieras asistir. Ellos te asesorarán y darán toda la información que necesitas acerca del taller que elegiste. Consejería espiritual. Te recordamos que puedes llamar a estos números telefónicos que aparecen en pantalla para aconsejarte y ayudarte con la palabra de Dios. Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Seguimos con el programa. Buenos días, mis hermanos. Vamos a orar en este tiempo por los diezmos y las ofrendas. Y vamos a leer un texto de la palabra del Señor que está en Génesis capítulo 28, versículo 22. Justo es el momento en que Dios se aparece a Jacob en Betel. Y Jacob hace un voto al Señor y también le deja una señal. Dice así el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios.
y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Aquí Jacob hace también un compromiso ante el Señor, reconociendo las bendiciones que recibe de Él y le ofrece dar. Vamos a orar. Oh bendito Padre, en esta hora gracias te damos, primeramente por la salvación que hemos recibido por parte tuya cuando tomamos ese paso de recibir a Jesús en nuestro corazón. Gracias porque esta es una salvación tan grande, bendito Padre, Señor. Y gracias porque como hijos también sabemos que tú nos provees y nos sustentas grandemente. Entonces, por ello en este momento hay gratitud y hay adoración para entregar los diezmos y las ofrendas, Señor Jesús. Oh bendito Padre, orando que tú lo multipliques, sabiendo que eso también ayuda a la mantención de la congregación. Gracias te damos también, bendito Padre, porque tú eres nuestro Jehová Jireh, Señor Jesús. Y acordándonos de los que tal vez en este momento están teniendo dificultad económica, tal vez una falta de trabajo, o tal vez una oportunidad, Señor Jesús, Padre mío, de obtener un ingreso. Bendíceles, Señor Jesús. Abre esas puertas, bendito Padre, del cual tus hijos, oh bendito Padre, están tocando, Señor Jesús. Oh bendito Padre, suple sus necesidades también de todas las personas que nos escuchan, que en este momento, Señor, están atentos a tu palabra. Oh bendito Padre, Señor Jesús, eres tú nuestro sustento, eres tú quien nos ayuda, quien nos bendice. Oh bendito Padre, Señor Jesús, y gracias porque sabemos que tú eres fiel y misericordioso. Todo eso te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Y ahora vamos a continuar alabando y adorando al Señor con una preciosa alabanza que dice así: temprano yo te buscaré. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra
la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Nuestro buen Padre Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia. Amada iglesia, amada familia, hoy te animo, te aliento a participar de nuestra conferencia a la familia en este año 2020. Recuerda que estamos anunciándolo en el WhatsApp de nuestra iglesia y te hago recordar que la inauguración será el miércoles 14 y estará con nosotros el pastor Luis Alberto Juárez de nuestra iglesia amada en San Martín. Las plenarias desde el día jueves al domingo 18 serán a las 7:30 y estarán a cargo de los pastores Javier y Sara Cortázar de la Iglesia Alianza en Monterrico, y de nuestros pastores también Juan Zúñiga y su esposa Patricia de la Iglesia Alianza desde España. Tendremos también talleres desde el jueves al domingo a las 6:30 de la tarde. Será en vivo, vía Zoom, por eso hoy te animo a inscribirte, para que Dios bendiga, para que Dios salve, restaure y levante tu matrimonio, levante a muchos matrimonios, levante a muchas familias. Esta conferencia, amada iglesia, es una bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es totalmente gratis. Así que puedes invitar a tus familias, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Puedes enviarle el link que estaremos enviando en el WhatsApp de la iglesia. Amada iglesia, amada familia, créele a Dios. Nuestro Dios es grande, es bueno. Él va a ayudar a nuestras familias. Él va a ayudar a tu matrimonio. Él va a salvar muchos matrimonios y muchas familias en esta conferencia a la familia. Así que sigamos orando por esta conferencia para que toda la gloria y la alabanza sea solamente para nuestro Dios. Dios bendiga su iglesia amada en Condevía San Germán. Ahora sí, mis amados, entremos a la palabra del Señor. Como iglesia en Condevía San Germán, estamos siguiendo la serie a través de la Biblia. Y qué hermoso que ayer sábado estuvimos meditando ya en el libro de Hebreos en el capítulo 1. Y hoy domingo entramos al capítulo 2 del verso 1 hasta el verso 4. El tema de hoy es, el Espíritu Santo nos da este tema, una salvación tan grande para ti. Seguramente has escuchado estas preguntas. ¿Qué resultados voy a obtener si cuido mi salvación en Cristo Jesús? También hay mucha gente que se pregunta, hay muchos creyentes que se preguntan, ¿existen beneficios si cuido mi salvación en Cristo Jesús? Otros preguntan, ¿hay frutos favorables cuando soy responsable con mi salvación en Jesucristo mi Salvador? Y por ahí también seguramente has escuchado esta pregunta. ¿Cuáles son los propósitos y los resultados de cuidar mi salvación en Cristo Jesús? ¿Es importante cuidar nuestra salvación?
¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos responde nuestro buen Padre Dios a esta pregunta que usted muchas veces se ha hecho y mucha gente se está haciendo? Estas preguntas son detonantes espirituales. ¿Saben por qué? Porque revelan las causas del deterioro y el colapso de la vida espiritual en muchas personas, en muchos creyentes, aún en estos tiempos modernos y más aún todavía en este tiempo de pandemia. Por eso, qué importante que una buena respuesta bíblica, una respuesta cristocéntrica, te ayudará a tener calidad de vida espiritual. Y podrás vivir la vida abundante que Jesucristo prometió a su iglesia cuando Él estuvo aquí en la tierra. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y lo tengan en abundancia. Así que ahí en casa, ahí donde estás, acompáñame, vamos a orar a nuestro buen Padre Dios, porque necesitamos urgente humillarnos, necesitamos la ayuda de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Oremos al Señor. Padre amado, Padre querido, hoy nos humillamos, nos quebrantamos, nos doblegamos, porque necesitamos tu ayuda, buen Padre Dios. Sálvanos, Padre, hoy con tu palabra. Ayúdanos, Padre, asístenos. Llénanos de tu poder, Padre, de tu autoridad en el Espíritu Santo. Querido Jesucristo, hermoso Jesús, haz tu obra. Toque el corazón de los oyentes, de mí, de la iglesia. Habla las buenas nuevas, Padre. Necesitamos oír tu voz. Estamos sedientos de justicia, sedientos de tu presencia, sedientos de tu palabra, sedientos del Dios verdadero. Espíritu Santo, manifiesta tu poder. Sana al quebrantado de corazón. Libera al cautivo de las tinieblas. Abre los ojos de los ciegos, querido Padre. Espíritu Santo, liberta a los oprimidos, aquellos que están encadenados por el diablo. Libéralos. Háblanos, Jesús, la vida abundante que tú has traído en tu palabra. Padre, humillados oramos, sabiendo y creyendo que tú lo vas a hacer, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres fiel. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesucristo para siempre. El autor de Hebreos, amada iglesia, apreciado oyente, escribe esta carta en el año 70 después de Jesucristo, antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos. Ahora solo Dios sabe quién es el autor de esta carta a los hebreos, porque en este libro no dice quién es el autor. Pero cuando el autor de esta carta, sabiendo que es el autor, el Espíritu Santo por encima de todo, escribe esta carta, ¿sabes con qué propósito? Para presentar a Jesucristo como el único Dios todopoderoso y alentar al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, que estaba sufriendo la persecución en ese entonces. Cuando tú estudias el capítulo 1, te das cuenta que el Espíritu Santo presenta a Jesucristo como el único Dios invencible, la imagen y la única sustancia de Dios superior a los ángeles. En el capítulo 2, el Espíritu Santo te alienta, te anima, te exhorta a todo el pueblo de Dios a ser responsables, cuidando esa salvación tan grande que hemos recibido usted y yo en Cristo Jesús. Por eso hoy
La pregunta que el Espíritu Santo siembra y pone en tu corazón es: ¿qué resultados tú obtienes si cuidas tu salvación tan grande en Cristo Jesús? ¿Hay beneficios? ¿Hay fruto? ¿Hay propósitos? ¿Hay metas cuando tú cuidas como creyente tu salvación? Y Dios nos dice que sí lo hay. Y vamos a escuchar la respuesta de Dios como siempre, esa respuesta poderosa, esa respuesta más que suficiente en su palabra viva, esa palabra real y verdadera. Número 1, escucha la respuesta de Dios. Ahí está en pantalla. Dice: si cuidas tu salvación, te dice hoy Dios, ¿sabes qué, hermano, hermana, apreciado oyente? Si cuidas tu salvación, evitarás deslizarte de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y eso lo sustenta el Espíritu Santo ahí en Hebreos 2:1. Abre la preciosa palabra de Dios, abre tu Biblia en la versión Reina Valera, capítulo 2, verso 1. Ahí aparece en pantalla también el texto, si usted no tiene una Biblia en casa o está en otro lugar, ahí aparece en pantalla. Dice lo siguiente: está hablando ahí el Espíritu Santo y él dice, por tanto, se está refiriendo al testimonio que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, superior a los ángeles. Es el mismo Dios hablando en estos tiempos y en otros tiempos, hablando a su pueblo, a la iglesia. Por eso dice, por tanto, o sea, habiendo dicho todo lo demás, dice, es necesario que con más diligencia atendamos, ¿qué más dice? A las cosas que hemos oído. Qué interesante. Nota el énfasis del Espíritu Santo. Necesario, diligencia, atender a las cosas que hemos oído. Lo que han escuchado los hebreos, la palabra de Dios. Tienen que ser diligentes. Mira lo que dice. No sea que nos deslicemos. Qué tremendo. ¿Sabe qué, amada iglesia, apreciado oyente? Los hermanos de la iglesia hebrea estaban pasando pruebas muy fuertes. Había enfermedades, había necesidades materiales. Recuerda, el rey Nerón en ese tiempo había desatado una persecución terrible contra los cristianos. Y la iglesia hebrea estaba sufriendo porque los enemigos del evangelio se habían levantado. Entonces, debido a esas pruebas que ellos estaban pasando, esas tentaciones muy fuertes, los creyentes estaban siendo tentados a caer en la pereza espiritual. Estaban siendo tentados a caer en el cansancio, en el desfallecimiento debido a las pruebas que ellos estaban pasando. ¿Y cuáles son esos síntomas que ellos estaban sufriendo? Primeramente, los hebreos ya no amaban a Dios como al principio. Debido a esa prueba, ya no amaban a Dios como cuando se han convertido. Habían perdido su primer amor. Los hermanos hebreos ya no querían buscar a Dios en oración, debido a esa situación que estaban viviendo. También ya no querían ser fieles a Dios como cuando ellos recién lo conocieron al Señor. Ya no querían servir a Dios como antes. Los hermanos hebreos ya no confiaban en Dios como al comienzo. Su fe estaba comenzando a desmoronarse. Ya no tenían esperanza en Dios, que su situación iba a cambiar. Había entrado en sus corazones el desánimo. Había entrado el pesimismo. Ellos pensaban que la situación así difícil que ellos estaban viviendo se iba a quedar para toda la vida. Por eso el Espíritu Santo manda esta carta a los hebreos
y les está alentando a poner diligencia. Les dice, hijos, hijas, tienen que ser responsables y cuidar su salvación tan grande. ¿Para qué? El Espíritu Santo le dice, para que eviten deslizarse, apartarse, desviarse del camino del Evangelio de Jesucristo. Qué tremendo el consejo que le da el Espíritu de Dios. Por eso, vamos a observar lo que dice el Espíritu Santo en Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Y luego el capítulo 12, versículo 3. Ahí aparece en pantalla. Observa lo que les dice el Dios Todopoderoso. Le dice, ellos están pasando pruebas. Ellos están pasando necesidades. Están sin trabajo. Hay enfermedad en el pueblo. Hay bastante sufrimiento. Pero observa lo que les dice. Para que no descuiden su salvación. Observa. Les dice lo siguiente, le dice, no sean perezosos. Ellos estaban a punto de caer en la pereza, en dejarlo todo. Y Dios le dice, hijo, cuidado, no caigas en la pereza, no caigas en el desánimo, no caigas en eso. Más bien le dice el Espíritu Santo, imiten a quienes por su fe y su paciencia heredan las promesas. El Espíritu Santo les está alentando, le dice, hijos, hijas, no abandonen su vida en Cristo. No dejen el Evangelio, no se deslicen. Cuiden su salvación, no descuiden su salvación. Qué tremendo llamado de aliento del Espíritu Santo a este pueblo que está pasando momentos de prueba. Amada iglesia, apreciado oyente, Dios conoce la situación que usted está viviendo. Dios sabe qué pruebas tú estás pasando. Sea de repente estás enfermo, Dios lo conoce. Si estás sin trabajo, Dios lo sabe. Si tienes necesidades materiales, Dios también lo sabe. Si estás luchando con la tentación de alejarte del camino de Cristo, Dios también lo sabe. Y Dios te dice, hijo, hija, esas pruebas que estás pasando te están llevando a caer en la pereza espiritual, te dice Dios. Esas pruebas que tú estás pasando, te dice Dios, te están llevando al cansancio físico y al desfallecimiento espiritual. ¿Y cuáles son esos síntomas que usted puede empezar a ver en su vida espiritual sabiendo que está pasando esa situación de tentación? Primeramente, Dios te dice, hijo, hija, ya no me amas como al principio. Estás perdiendo tu primer amor. El Señor te dice, hijo, hija, ya no me estás buscando en oración como al comienzo. Quizás Dios te dice, no, hijo, cuando comenzó la pandemia, tú me buscabas, hace 6 meses orabas, viendo la situación difícil que estábamos pasando en el Perú y en el mundo. Ahora has empezado a desfallecer. Y Dios le dice, tú ya no quieres ser fiel a Dios como cuando recién lo conociste. Estás empezando a cansarte en tu servicio al Señor. Ya no quieres hacerlo como antes. Has dejado de confiar en Dios como al comienzo. Estás empezando a perder la esperanza en que esta situación Dios lo va a revertir. Más bien todo lo contrario. En tu corazón está empezando a llenarse de pesimismo y desesperanza. Y Dios te alerta y te dice, hijo, cuidado. No descuides tu salvación. No descuides esa salvación tan grande en Cristo Jesús, porque te vas a deslizar.
Y te va a alentar a escuchar el testimonio de Jesucristo nuestro Dios. Jesucristo nuestro Dios, Él cuidó la salvación que su Padre Dios envió a este mundo. Jesucristo nuestro Dios se mantuvo firme a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones. Jesucristo no se rindió, no se desanimó. Y Él te inspira y Él te alienta. Dice lo siguiente, ahí aparece en pantalla, observa lo que Dios te dice. Dice, piensen, dice Dios, reflexionen, mediten, observen. ¿Qué tienes que pensar, observar? En el ejemplo de Jesús. Luego dice, mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesucristo? Observa el texto, dice, pero Él siguió adelante. A pesar de las pruebas, Jesús no descuidó la salvación que su Padre Dios le confió, para no deslizarse, para no apartarse del propósito de Dios. Y eso también es lo que Dios hoy te dice a ti, amado y amada en Cristo. Luego dice, por eso, usted, hermano, hermana, que me está escuchando, apreciado oyente, no debes rendirte. Cuida tu salvación. Cuida tus devocionales. Cuida tus cadenas de oración en familia. Tu casa de oración en cadena, cuídalo. No te desanimes, hermano. Dios, el Señor, está contigo. El Señor te alienta, te anima, que tú eres diligente. Tú siempre has sido responsable, hermana. Tú eres valiente, hermano, hermana. Cuida esa salvación tan grande que el Señor te regaló en la cruz del Calvario. Pon todo de tu parte. Pon tu corazón, pon tu vida, pon tu mente, pon tus fuerzas, pon tu alma, pon tu corazón. Y vas a evitar deslizarte. Vas a evitar apartarte, desviarte del camino de Cristo. Qué hermoso Dios te alienta a que vivas cada día su palabra. Que te deleites en oración. No te rindas, no te desanimes. El Señor nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Como el texto que hemos leído, Él te dice, imita y mira el ejemplo de Jesucristo, tu pastor. Inspírate en Él, motívate, aliéntate en la vida y en la actitud de Jesucristo, tu Salvador. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Jesucristo para siempre. Sigamos con la pregunta. Hoy el Espíritu Santo te está preguntando, a usted y a mí, ¿qué resultados obtienes si cuidas esa salvación tan grande que Dios te dio en Cristo Jesús? Primero te dijo el Señor que vas a evitar deslizarte, vas a evitar caerte. Segundo, escucha lo que Dios te dice. Ahí aparece en pantalla y como siempre la respuesta de Dios es potente, formidable y precisa. Número 2, dice, si cuidas tu salvación tan grande en Cristo Jesús, ¿sabes qué resultado va a haber para tu vida? Para ti y para tu familia. Dice Dios, te librarás. ¿De qué? De las consecuencias que trae desobedecer la palabra de Dios. Eso es cierto, hermanos. Qué hermoso es nuestro Padre Dios que quiere evitarnos el sufrimiento, las consecuencias del pecado. Qué lindo es Dios que nos previene, que nos alerta, que nos anticipa. Nos ama tanto que no quiere que suframos, usted y yo, las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios.
Observa lo que dice Hebreos 2, 2 y 3. Ahí aparece en pantalla el texto que vamos a ver en este momento. Verso 2. Observa lo que dice. Dice, porque es la razón fundamental. Porque si la palabra dicha, ¿por medio de qué? De los ángeles fue firme. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento Dios usaba a los ángeles para también manifestar su poder y su autoridad? Y cuando los ángeles eran desobedecidos, usted recuerda, las consecuencias eran terribles. Por eso dice, ¿no? Si Dios cuando habló a través de ellos fue firme, y luego dice, ahí está el texto, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, evidentemente lo hemos visto en las historias del Antiguo Testamento. Los ángeles trayendo el juicio de Dios a causa de la desobediencia. Y lo hemos visto en estudios anteriores donde morían miles de personas como consecuencia del pecado. Observe el verso 3, lo que dice el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nota la comparación que hace el Espíritu Santo. Si una desobediencia a los ángeles fue terrible y dolorosa, y el castigo fue severo y duro, y pregunta a Dios, ¿cómo escaparemos si ahora desobedecemos al mismo Dios, quien nos habló a través de su Hijo Jesucristo? ¿Te das cuenta? Es mucho más serio. Hay mucha más responsabilidad. Y las consecuencias son mucho más severas, más terribles. Porque estaríamos afrentando al mismo Dios que se hizo presente a través de Jesucristo, como lo hemos estudiado ayer en el capítulo 1 de Hebreos. Dice el texto bíblico, aparece en pantalla, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por quién? Por el Señor Jesucristo. O sea, por el Dios hecho carne y hueso, por el Dios hecho hombre. ¿Qué más dice? Nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, por los que atendieron esa palabra y nos enseñaron la palabra de Dios. Qué tremendo, amados y amadas en Cristo Jesús. La iglesia hebrea estaba pasando momentos duros y difíciles. No solamente Nerón los estaba persiguiendo, sino las personas que antes los conocían a ellos, los estaban presionando a los hermanos hebreos a volver a su vida antigua de pecado, sin Dios y sin esperanza. Qué tremendo, ¿no? Eran tentados a volver a la vida anterior, la vida religiosa, la vida desenfrenada, la vida sin nada, sin ninguna esperanza en esta vida. Estaban siendo tentados a volver debido a las pruebas que estaban pasando. Esas circunstancias difíciles que pasaban los creyentes hebreos los estaba llevando a ser tentados a caer nuevamente en las garras del pecado, a ser esclavizados nuevamente por el pecado. Iban a caer en la trampa de la carnalidad. Estaban siendo tentados los creyentes hebreos a caer en el enfriamiento espiritual. Esa situación que estaban viviendo, la falta de trabajo, la falta de recursos, las enfermedades, las circunstancias sociales de su ambiente en ese tiempo, estaban cayendo en la tentación de perder su entusiasmo por Jesucristo y por su obra. Pero también estaba la tentación ahí arreciando en ellos
de caer en la dureza de corazón, como antes. Y, por supuesto, caer en esta tentación, que es bien peligrosísima, de no congregarse para adorar y alabar a Dios con su pueblo. Eso sucede, mis queridos amados y amadas en Cristo Jesús. Las circunstancias difíciles, la presión de afuera, la situación económica está llevando a muchos creyentes a no congregarse. En estos tiempos también está pasando. Quizás usted está pasando esa experiencia. Ya usted no se congrega virtualmente, porque en este tiempo el congregarse es a través del medio virtual, WhatsApp, Facebook, YouTube, de repente ya muchas semanas y aún meses. Eso estaba pasando con la iglesia hebrea. Por eso el Espíritu Santo les está exhortando a los creyentes a poner todo de su parte, a proteger, cuidar su salvación, para que se libren, para que eviten las consecuencias que trae la desobediencia a la palabra de Dios. Si ellos no ponen en práctica el consejo de Dios, evidentemente no podrán escapar del juicio, de la disciplina, porque el pecado trae consecuencias. Creyentes o no creyentes, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Observa lo que va a diagnosticar el Espíritu Santo, lo que estaba pasando en la iglesia hebrea. Hebreos capítulo 3, ahí aparece en pantalla, versos 12 al 14. Observa lo que les dice el Espíritu Santo. Recuerda el trasfondo. Están siendo tentados a volver a la vida de pecado. Están siendo tentados a no congregarse más. Y escucha lo que le dice el Espíritu Santo. Dice, Hebreos 3, del 12 al 14, ahí está en pantalla. Dice, cuídense, hermanos. ¿Qué más dice? De que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. ¿Qué más dice? Que los haga apartarse del Dios vivo. Esa es la tentación, hermanos, de ese tiempo como de este tiempo también. Esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, que se ha presentado de un momento a otro del coronavirus, está llevando a muchas personas creyentes a ser tentados a volver a la vida de pecado, a la vida de carnalidad y de mundanalidad. Pero observa lo que dice Dios. Más bien, dice Dios, mientras dure ese hoy, ¿qué más dice? Anímense unos a otros cada día. Qué importante es estar enlazados, conectados, haciendo vida de iglesia en este tiempo virtualmente. ¿Sabes por qué? Porque nos animamos. Yo te felicito, hermano y hermana, que usted siempre está mandando su sticker. Usted está ahí con su casa de oración en cadena. Estás mandando respuesta a los devocionales. Te estás congregando virtualmente. Yo doy gloria a Dios por ti y por tu familia. Estás en los cultos de los jueves, los domingos. Qué bendición, el culto está todo el día. Si usted no pudo el jueves a las 7, puede pasarlo a las 10 de la noche o a medianoche. Usted lo puede ver y usted edificarse con la palabra de Dios. Igual los domingos, está todo el día. Y más aún todavía, esos cultos se están quedando en el YouTube, en el canal de la iglesia. Usted puede buscar los cultos, están todos los cultos ahí. Qué bendición para usted y para mí. Y aquí el Espíritu Santo dice, tienen que animarse unos a otros para que ninguno de ustedes se endurezca, dice, por el engaño del pecado. Si usted está siendo tentado o tentada, hermano, a caer en pecado, a engañar a su esposa, a su esposo,
o hacer cosas indebidas, es porque estás empezando a descuidar tu salvación, tu comunión, tus tiempos con el Señor. El Señor te da una voz de alerta. Dios te dice, cuidado, hija, cuidado. Observe el texto, dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, y dice, hemos llegado a tener parte con Cristo. ¿Qué más dice? Con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. El Señor quiere que cuides tu salvación para que no vengan las consecuencias del pecado en tu vida o en tu familia. Observa ahora el capítulo 10 de Hebreos, ahí aparece en pantalla, verso 23. Dice, mantengámonos firmes, dice Dios. Cuida tu salvación, cuida tu comunión, cuida el congregarte, cuida el buscar a Dios. Dice, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos. ¿Por qué dice? Porque Dios cumplirá. Qué hermoso es nuestro Padre Dios. Te doy la honra y la gloria, Padre, porque eres bueno con tu pueblo. No abandonas a tu iglesia. Nos animas, nos alientas, Padre. Observa lo que te dice Dios, para que mantengamos, dice, la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Hermano, hermana, esta situación va a pasar. Esta pandemia no es para siempre. En su tiempo, Dios nos hará volver a su casa. En su tiempo estaremos juntos. En su momento nos abrazaremos. Nos animaremos ya físicamente. En el tiempo de Dios será. Pero Dios dice, esta situación va a pasar en su momento. No es para siempre. Alienta tu corazón, hermano y hermana, en Cristo Jesús. El Señor sabe lo que usted está pasando. El Señor sabe que Satanás, la carne y el mundo te están tentando. Quizás personas que antes conocías, cuando no eras cristiano o no eras cristiana, te están tentando, te están presionando a volver a las prácticas de antes, a la vida antigua, sin Dios, sin esperanza, sin valores, sin principios, hacer cosas que desagradan a Dios. Cuidado, cuidado, hermano, hermana, cuida tu vida espiritual, cuida tu salvación tan grande que el Señor te ha dado. Quizás debido a eso, estás a punto de caer en las garras del pecado, en la trampa de la carne y de los malos deseos. De repente estás siendo atraído, hermana, a practicar cosas del mundo. Películas que antes no veías, ahora estás viendo. Cuidado, te vas a deslizar, dice Dios. Te vas a apartar, vas a caerte. Tienes que reflexionar, tienes que meditar. No descuides tu salvación, cuida tu salvación. Quizás por eso estás perdiendo tu entusiasmo por Jesucristo, por su obra. Y estás a punto de caer, hermano, hermana, en la dureza de corazón como antes. Quizás por eso ya no quieres congregarte virtualmente para alabar, adorar a Dios. Ya no te interesa. Hay indiferencia. Cuando te habla tu esposa o tu esposo o tus hijos del culto, te desatiendes. Luchas en tu corazón. Ya no quieres mirar el WhatsApp de la iglesia. Te estás volviendo indiferente. Te estás endureciendo, hermano, hermana. Ahora que se viene la conferencia, ni te va ni te viene. Cuidado, dice Dios, hijo, hija, cuidado. No te vayas a endurecer, dice Dios, por causa del pecado. Por eso en este día, amado y amada en Cristo,
Esta carta también está dirigida para ti y para mí, la carta a los hebreos. Y Dios te está exhortando, protege, cuida tu salvación. ¿Sabes para qué, hermano y hermana? Para tu propio bien, para el bien de ti y de tu familia, para que evites las consecuencias que trae la desobediencia a la palabra de Dios. Recuerda, en el Antiguo Testamento desobedecieron a los enviados de Dios y las consecuencias fueron terribles. Ahora es el mismo Jesús, es el Dios Todopoderoso que nos está hablando a ti y a mí. Debemos tener mucho más cuidado. Por eso, amado y amada, si pones en práctica el consejo de Dios, usted y yo escaparemos del juicio, escaparemos de la disciplina que trae evidentemente la desobediencia a la palabra de Dios. Escucha lo que hoy te alienta el Espíritu Santo en Hebreos 10:25. Ahí está en pantalla. Dice lo siguiente, Hebreos 10:25 dice, hijo, hija, dice Dios, ¿cómo tú cuidas tu salvación? ¿Cómo lo vas a hacer? Y Dios, ese médico espiritual perfecto y sabio, escucha el consejo que te da Dios. Dice, no dejando de congregarnos. ¿Te das cuenta? Como algunos tienen por costumbre. Dios conoce mi corazón y tu corazón. El Señor sabe que estás a punto de deslizarte, hermano. Has empezado a afanarte. Ya la gente está saliendo, ¿no?, del confinamiento. Entonces tú también comienzas a afanarte y comienzas ya a dejar las cosas de Dios. El Señor te dice, hijo, cuidado. Haz tus cosas. Trabaja. Esfuérzate. Pero Dios te dice, siempre Dios es primero, por encima del trabajo, por encima de los estudios, por encima de mí mismo, por encima de todo está el Señor. Y el Señor te dice, hijo, hija, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Sino Dios te dice, exhortándonos. El Señor dice, tenemos que alentarnos. Usted en el WhatsApp aliente, hermanos, a participar a la conferencia, a la familia. Usted aliente, hermano, hermana. Si usted es madura, si usted está firme en Cristo, si eres maduro en el Señor, porque has crecido, has madurado, entonces deja que Dios use tu vida. Alienta a los hermanos. Dile, hermano, tenemos que entrar a los cultos. Tenemos que estar en la oración. Tenemos que estar en las cadenas de oración. Hermano, hermana, tenemos que estar en la conferencia de la familia. Esa es señal de madurez. Es señal de vida que está bien radiante, que está fortalecida en el Señor. Y Dios te dice, ahí está en pantalla, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, dice Dios, exhortándonos, y tanto más dice, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida de Jesús. O bien el Señor viene a llevarnos, o bien yo o usted podemos partir para estar con el Señor. Solamente Dios sabe cuándo será ese día. Ahora observemos lo que dice en Hebreos 10, 35 y 36. Mira lo que dice. Dice lo siguiente el Señor. Dice, hijo, hija, te dice Dios, cuida tu salvación, protege esa salvación tan grande que Dios te dio. Y observa lo que te dice el Espíritu Santo. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. O sea, mantente confiando en el Señor. Dice, que tiene, ¿qué cosa? Grande galardón. ¿Por qué? Porque os es necesario la paciencia. O sea, qué lindo, ¿no? Dios te pide que seas paciente, hermana. Que estés tranquilo, tranquilo. Dios tiene su tiempo para cada cosa. ¿Para qué? Observa lo que te dice Dios. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Qué importante es, hermano, hermana, que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. No nuestra voluntad. No la voluntad de una persona X, sino la voluntad de Dios. ¿Y qué va a ser como resultado?
¿Qué va a producir la voluntad de Dios en tu vida? Dice, obtengáis la promesa. Hay promesa para usted y para mí en hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Jesucristo nuestro pastor. Por eso, amada iglesia, hoy el Espíritu Santo te está animando, te está alentando, hermano, hermana. Ya la gente está saliendo de su confinamiento. Ya la gente comienza a afanarse, comienza a desesperarse por el día a día. Y Dios te dice a usted y a mí, pon todo de tu parte, protege, cuida tu salvación. ¿Para qué? Para que usted y yo nos libremos, evitemos las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Hermano, hermana, pongamos en práctica el consejo de Dios y escaparemos del juicio y de la disciplina, evidentemente, que trae siempre la desobediencia al Señor. Amén, amada iglesia. Amén. Jesucristo es tu pastor y mi pastor y nos alienta. Jesús nos habla claro. Jesús siempre nos dice la verdad porque nos ama, porque quiere lo mejor para usted, lo mejor para mí. Ese es nuestro pastor perfecto, Jesucristo. Finalmente, Jesús te pregunta a usted y a mí, ¿qué resultados obtienes si usted y yo cuidamos nuestra salvación tan grande en Cristo Jesús? Y Dios, como siempre, te responde a usted y a mí con poder y con autoridad en su palabra preciosa. Número 3. Dios te dice, hijo, hija, si cuidas tu salvación tan grande, ¿sabes qué va a pasar, hermano, hermana? Dice que Dios confirmará su palabra en tu vida. ¿Sabes cómo lo va a hacer? Con milagros y señales del Espíritu Santo. Bendito sea Jesucristo nuestro pastor. Veamos lo que dice el verso 4. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testifica Dios? Ahí dice, verso 4, dice, con señales y prodigios y diversos milagros. ¿Qué más dice? Y repartimientos ¿de qué? Del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Qué grande es Dios! Finalmente, amada iglesia, el Señor está alentando a los hermanos de la iglesia hebrea que cuiden su salvación. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya confirmó su palabra en la vida de ellos. Ellos mismos son el milagro de Dios. Dios hizo señales y maravillas en medio de esa iglesia hebrea. Recordemos que los hermanos de esta iglesia estaban pasando momentos difíciles, pruebas bien fuertes, tentaciones a su carácter. Recordemos que en esta iglesia se estaban levantando los hermanos y se estaban poniendo en contra de los líderes espirituales que Dios había puesto en la iglesia. Hay esa tentación, hermanos queridos, no solamente en la iglesia hebrea. A usted también le puede pasar, a mí también. Podemos caer en la tentación de querer levantarnos contra nuestros líderes espirituales. Y eso no es de Dios, eso es diabólico, eso es del infierno. Los hermanos hebreos ya no querían obedecer a sus autoridades de su iglesia local. Esa era la tentación que ellos estaban pasando, debido a las pruebas que estaban viviendo. Estaban comenzando los hermanos hebreos a faltar el respeto a los hermanos mayores en la fe, como son sus pastores, sus diáconos y sus líderes. Era tanto la conmoción por las pruebas que estaban pasando que se estaban desubicando. Estaban empezando ya a comportarse como en el mundo se comportan. Por eso el Espíritu Santo tiene que observar esa situación y ayudarles con la palabra de Dios. Observa lo que les dice en Hebreos 13:17 ante esta situación que estaban pasando. ¿Qué tenían que hacer? Estaban siendo tentados a faltarle el respeto a las autoridades de la iglesia.
Es una tentación terrible, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pero observe el remedio que les da Dios. Dice Hebreos 13:17. Mira lo que dice. Dice, ahí está en pantalla. Obedeced, ¿a quién? A vuestros pastores. ¿Qué más dice? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El Espíritu Santo está explicando a los creyentes hebreos. Un día, los pastores darán cuenta en el cielo por cada oveja que Dios les ha confiado. Imagínese usted a los pastores de la iglesia hebrea diciendo a nuestro Señor Jesús, ¿sabe qué, Señor Jesús? Este hermano de esta iglesia tenía esa actitud allá en la tierra. Faltaba el respeto, era desobediente, era orgulloso, era autosuficiente. Usted se imagina el tremendo papelón que se vivirá en el cielo, en el día en que todos seremos juzgados. Por eso tenemos que cuidar nuestra conducta frente a los líderes espirituales. Tienes que cuidar tus actitudes, tus palabras. Y ahí Dios pone, ¿no? Obedecer a tus líderes en Cristo Jesús. Pero otros creyentes hebreos estaban a punto de abandonar su fe en Cristo y volver a su vida religiosa antigua. Recuerda que los hebreos salen de la vida del judaísmo, de la religión judaica. Y las pruebas que estaban pasando les estaban tentando a volver a su religión antigua, a su religión idolátrica, a su religión sin Dios, con ese Dios muerto, con ese Dios que no responde las oraciones. Estaban siendo tentados a volver a esa vida religiosa sin esperanza. Otros hebreos de la iglesia estaban a punto de rebelarse contra Dios y volverse al mundo de pecado. Pero ¿saben qué, hermanos? Otros hermanos de la iglesia hebrea estaban pecando terriblemente. ¿Sabes cómo lo hacían? Con premeditación, con alevosía y con ventaja. Y así estaban sirviendo al Señor. Imagínese usted. Por eso que el Espíritu Santo le está diciendo, tienen que cuidar su salvación. No descuiden su salvación tan grande. Otros en la iglesia hebrea ya no querían arrepentirse. Y evidentemente sufrirían el castigo inevitable del juicio de Dios. ¿Saben por qué? Porque esas personas nunca se convirtieron a Jesucristo. El que no quiere arrepentirse nunca conoció a Jesucristo. Porque el que conoce a Jesucristo se arrepiente. Si se equivocó, reconoce su pecado, su equivocación, su falta. Y pide perdón, primeramente a Dios, y pide perdón al hermano o a la hermana que ofendió. El que no está arrepentido no hace eso, porque no puede, no tiene vida espiritual. Observa lo que dice Hebreos 3:12, para que nos demos cuenta cómo el Espíritu Santo ha diagnosticado esta situación en la iglesia de los hebreos. Dice lo siguiente, ahí está en pantalla, dice, mirad hermanos, dice el texto bíblico, que no haya, ¿qué más dice? En ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Eso estaba pasando en la iglesia de los hebreos. Estaban siendo tentados ya a volver al mundo religioso y de pecado, a apartarse del Dios vivo. Por eso, amada iglesia, apreciado oyente, Dios hoy te está animando, te está alentando. Cuida tu salvación tan grande en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios te lo confirmó su palabra.
Él te confirmó su palabra con milagros. Él hizo milagros en tu vida. Por ejemplo, el más grande milagro que Dios hizo contigo es que te hizo nacer de nuevo. Amén. Otro milagro que Dios hizo contigo, te cambió el corazón. Te dio el corazón de Jesucristo, sacó tu corazón de piedra y te dio un corazón de carne. Otro milagro, te convirtió a Jesucristo. Otro milagro que hizo contigo Dios, te perdonó tus pecados. Otro milagro, te dio vida eterna. Son milagros maravillosos que Dios sigue haciendo. No solamente contigo lo hizo con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Y lo seguirá haciendo porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bendito sea el Señor. Pero no solamente eso, hermano y hermana. El Espíritu Santo también hizo señales y prodigios en tu vida. ¿Te acuerdas? Te sanó a ti. Sanó a tu esposa. Son prodigios del Espíritu Santo. Sanó a tus hijos. El Espíritu Santo sanó a tu familia. El Espíritu de Dios sanó a muchos hermanos en la iglesia. Ahí tenemos testimonios. En el WhatsApp constantemente aparecen los testimonios. Estamos orando. Pero el Señor sigue haciendo milagros. Está sanando a muchos. A otros ha sanado de enfermedades terminales. Esos son los milagros. Son las demostraciones que te da Dios para no dejar al Dios vivo. Hermano, hermana, para que no te apartes. Para que cuides tu salvación. Para que no descuides tu comunión con Cristo, con tu iglesia. Otro milagro del Espíritu Santo. Algunos, o de repente usted es esa persona, el Espíritu Santo lo sacó de las puertas de la muerte. Ya estaban destinados. La gente decía, no, ya no sale de esta, ya está muerto. Pero Dios dijo no. Y te dio la vida. Es un prodigio del Espíritu Santo, es un milagro, lo sigue haciendo el Señor. Por eso hoy Dios te enseña y te alienta. Usted fue testigo de esas cosas. Tú has palpado en tu propia vida la potencia del Espíritu Santo. Y usted también lo puede palpar, si usted todavía no lo ha visto en su propia vida. Usted lo puede disfrutar del Espíritu Santo, su poder, su autoridad. Por eso, escucha lo que te dice el Espíritu de Dios. Hebreos 10:26. Escucha este aliento, pero también esta advertencia del Señor. Él te dice, porque si seguimos pecando, ¿qué más dice? Intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Observa el texto, está en pantalla. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Dios te está animando, te dice, hijo, hija, cuida tu salvación. No descuides tu comunión con Dios. En este tiempo es más aún todavía peligroso descuidarlo. Qué hermoso saber que este hermano, este creyente que escribió la carta a los hebreos, él mismo cuidó su salvación en Cristo Jesús. Él no se deslizó. Este hombre, este creyente, este testimonio de Cristo, se libró de las consecuencias de desobedecer al Señor. Observa lo que dice Hebreos 10, 38 y 39. Observa lo que él dice. Dice, ahí está en pantalla, dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué más dice? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Luego dice el Espíritu Santo, pero nosotros, usted y yo, los creyentes en Jesucristo, su pueblo en Condevilla San Germán, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino, ¿qué más dice?
de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Bendito sea Jesucristo por este aliento que hoy nos da. Amén, iglesia. Amén. Tú no eres, hermano, de los que retroceden. Retroceder nunca. Rendirse jamás en Cristo Jesús. Amén. Tú eres, usted es, hermano y hermana, de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Tú eres de aquellos que cuidan su salvación. Tú eres de aquellos que cuidan su comunión. Cuidan su comunión en la iglesia. Cuidan su comunión con el pueblo de Dios. Cuidan su comunión con Dios por encima de todo. Escucha otro aliento que te da Dios en Hebreos 12, 2 y 3. Escucha lo que te dice Dios. Dios te dice, puestos los ojos en Jesús. Ahí está en pantalla. ¿Qué más dice? El autor y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice, pues aquel que soportó la tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Para qué dice? Para que no te canses, hermano, de cuidar tu comunión, tu salvación. Para que no te desanimes en tu corazón. ¿Cómo se logra eso? No dejes de mirar en su palabra, en la oración, a Cristo Jesús. Pon tus ojos en Jesús. No pongas tus ojos en el hermano, en la hermana, en el pastor, en el líder. No pongas tus ojos en el hombre, porque el hombre es débil. El hombre flaquea. El hombre se debilita. El hombre cae. Jesucristo, nuestro pastor, permanece para siempre. Amén, amada iglesia. Amén. Aliéntate tu corazón con esta promesa. Por eso, amada iglesia, cuida tu salvación. Pon tus ojos en Jesucristo, porque hay resultados maravillosos para ti. Si cuidas tu salvación, hermana, hermano, vas a evitar deslizarte. Te librarás de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Y Dios confirmará, seguirá confirmando su palabra en tu vida y en tu familia. ¿Sabes cómo lo va a hacer el Señor? Con milagros, con señales, con grandezas, con bendiciones, en el poder del Espíritu Santo. Amén, amada iglesia. Amén, apreciado oyente. Grande es nuestro Dios. Vamos a continuar cuidando nuestra comunión, cuidando nuestra salvación, cuidando nuestros devocionales, cuidando nuestras casas de oración en cadena. Amén, iglesia. Amén. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, en casa, cerremos nuestros ojos y reflexiona en lo que Dios hoy te ha hablado. Medita en lo que Él ha puesto en tu corazón. Y dile así, dile, hermoso y bello Padre Dios, muchas gracias por hablarme, por hacerme entender, Padre. A partir de hoy, Espíritu Santo, enséñame, ayúdame a cuidar esta salvación tan grande que me has dado en Cristo Jesús. Espíritu de Dios, ayúdame a evitar deslizarme, resbalarme de la verdad del Evangelio de mi Señor. Espíritu Santo, líbrame de las consecuencias de la desobediencia. No quiero desobedecer a mi Dios. Espíritu de Dios, confirma tu palabra en mi vida. Confírmalo en mi familia. Salva, restaura a los que faltan en mi casa, en mi vecindario, en mi patria. Restaura, haz milagros, señales en el poder de tu Espíritu Santo. Yo lo creo que ya estás haciéndolo, Padre, porque tú eres grande, tú eres fuerte.
Gracias, amado Padre, porque estoy seguro que lo haces en Cristo Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo por toda la eternidad. Yo también quiero orar hoy con todos aquellos que seguramente se están preguntando y dicen, pastor, ¿y cómo hago también yo? Yo también quisiera seguir ese camino. Yo también quiero cuidar mi salvación. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Primeramente tienes que recibir la salvación en Cristo Jesús para que lo puedas cuidar. Ahora tú no lo tienes, pero puedes recibirlo hoy. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tan solamente admitir que eres un pecador o eres una pecadora y que estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, pero que Dios es bueno, es grande y quiere perdonarte y quiere limpiarte con su sangre y quiere revertir esa situación que tú hoy estás viviendo. ¿Qué puedes hacer? Elevemos una oración a Dios. Si me permites, te puedo ayudar con una oración. No es necesario que lo repitas. Puedes en tu corazón orar conmigo y Dios hará el resto. Ahí donde estás, si hoy quieres arrepentirte y recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ora conmigo. Dile así: hermoso Padre Dios, dile, perdóname, perdóname. Yo sé que estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado y de mis malas decisiones. Por eso hoy vengo arrepentido. Perdóname mis pecados. Hoy, Señor, me rindo, me doblego ante Jesucristo. Lo acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Espíritu Santo, ayúdame a entender el sacrificio y la sangre que Él derramó por mí. Hazme dar cuenta que Él se levantó de la tumba y hoy vive por toda la eternidad. Hoy acepto la salvación que me da Jesucristo mi Señor. Lo acepto de todo corazón, te abro mi corazón y me rindo a ti, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos en casa o en sus trabajos o donde estén hicieron esta oración? Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hoy recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Lo más hermoso, has recibido esa salvación tan grande que solamente Él lo puede dar. Entonces, a partir de hoy, cuídalo. ¿Sabes cómo lo vas a cuidar? Lee todos los días la palabra de Dios. Ponte a orar cada día. Y número 3, contáctanos. Hay un teléfono al final de este servicio. Llámanos. Queremos ayudarte a cuidar y a permanecer en esa salvación tan grande. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y Dios también te bendiga a ti, amada iglesia, apreciado oyente. Bendiciones para todos. Vamos a terminar cantando con júbilo, alabando a Jesucristo con todo el corazón y vamos a decirle, como el autor de Hebreos, ¿quién como el Señor? No hay nadie como nuestro Señor Jesucristo, el único pastor amado que tenemos en esta vida. Cantemos con júbilo al Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias. Como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor.
Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. 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 Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Hemos llegado a la parte final de nuestro culto de adoración, muy contentos de que nos hayan acompañado, que la palabra de Dios bendiga nuestros corazones y vamos a leer el primer versículo para que quede esto en nuestro corazón y nuestra mente, todo el mensaje y su palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una recomendación muy específica, atender las cosas que hemos oído de la palabra de Dios con más diligencia. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y que la pongamos en obra. Oremos. Señor bendito, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo en donde hemos, Señor, escuchado tu palabra, donde te hemos alabado, Padre Santo. Oh Señor, que asimilemos, que internalicemos cada una de tus enseñanzas y que queda grabado en nuestro corazón y nuestra mente y se pueda expresar en nuestras vidas para bendición, Señor, de todos los demás, de nuestra familia y de nuestro entorno. Oh Señor precioso, que sea también, Señor, un mensaje, Señor, a todas las personas que no te conocen, Señor. Que nuestra vida sea un mensaje a sus vidas. Padre Celestial, gracias por tu protección, por tu guía, por tu dirección y por la revelación de tu palabra. Llévanos, Señor, con bien. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Ok, hermanos, nos despedimos. Que el Señor los bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente jueves. El jueves tenemos el culto de oración. Gracias. Tu pueblo dice gracias.